Hola chicos, bienvenidos a la clase. En esta ocasión lo que vamos nosotros a estudiar es la economía de Nueva España, cómo se dieron las actividades económicas en la época de la colonia. Las tres actividades económicas fuertes y que se llevaron a cabo con éxito dentro de este periodo colonial fueron la minería como número uno, la agricultura y la ganadería. Vamos a empezar a platicar acerca de lo que es la actividad económica de la minería. Recordamos nosotros que en el periodo prehispánico la mayor parte de la población estaba reunida en lo que era gran parte de Baja América y Mesoamérica, mientras que las regiones del norte, donde se encontraba el superárea cultural de Aridoamérica, pues no estaban tan pobladas. Dijimos también en otras sesiones que los españoles se dedicaron a poblar el resto del territorio para que no fueran a llegar otros conquistadores a pelear por él. Entonces lo que empezaron a hacer fue que dijeron por regiones y por zonas vamos a ver qué podemos hacer. La agricultura y la ganadería se llevaron a cabo en esas partes que estaban pobladas y que por las características de las regiones en cuanto al clima, al suelo, las lluvias, pues eran favorecedores para la agricultura y la ganadería. Pero ¿qué iban a hacer con aquellas zonas secas, las zonas de Aridoamérica, que son zonas calientes? Pues entonces vieron que había grandes recursos para explotar con relación a la minería. Y lo que hicieron es que empezaron a llevar pobladores, indígenas, africanos, para trabajar en las minas, en la búsqueda de metales preciosos como lo eran el oro y la plata. Los conquistadores buscaban expandir el territorio hacia el norte y de ahí empezaron a fundar las principales y grandes ciudades mineras de la colonia, como fueron Guanajuato, San Luis Potosí, Zacatecas. Necesitaban una manera de cómo generar alimentos para estas zonas en donde se iban a dedicar a lo que era la minería, en donde las personas que vivían ahí eran seminómadas, se dedicaban a la recolección, a la caza, etcétera, y no practicaban la agricultura y necesitaban poner a trabajar este territorio, pues decidieron hacerlo a través de la minería. La minería hizo un proceso de colonización en las regiones del norte, en donde se establecieron ranchos y haciendas alrededor de los centros mineros. ¿Para qué? Para que ahí vivieran las personas que trabajaban en las minas, para que ahí hubiera como la venta de los productos de necesidad básica y para que estuvieran cercanos a sus centros de trabajo, que en este caso eran las minas. La minería se convierte en la actividad primordial en Nueva España porque los conquistadores se dieron cuenta de lo valioso. Bueno, ellos ya sabían acerca del oro y la plata, mientras que los pueblos prehispánicos se acuerdan que para ellos pues no tenía un valor tan como de wow, el oro, la plata, como metales como tal. Ellos tenían todo tipo de ofrendas para sus dioses y para sus gobernantes. Entonces los españoles, muy listos y muy vivos, pues ellos sí sabían, ¿no?, acerca del valor de estos metales. Entonces empezaron a extraerlo, empezaron a llevárselo. Recuerden que no nada más México fue colonizado o conquistado por los españoles, otras regiones como el Perú, donde también había mucha plata, muchos minerales, empezaron rápido a trabajar en lo que era la minería para llevarla a extraer estos minerales, estos recursos tan valiosos y llevarlos a España. De este modo, la minería se vuelve entonces, dijimos, la actividad principal de lo que era la Nueva España. Antes de la llegada de los españoles, ahora vamos a hablar acerca de la ganadería. Antes de la llegada de los españoles, en el territorio mexicano no se conocían o no se criaban animales para el uso doméstico o para la alimentación. Cuando llegan los españoles trajeron consigo gallinas, puercos, mulas, caballos, ovejas y las empezaron a traer a las rancherías. Entonces
empezaron rápido a proliferar dentro de todo el territorio mexicano este tipo de animales. Trajeron animales de carga también, como eran las mulas, los burros y los bueyes, y estos les ayudaban pues para hacer, como ya lo mencioné, animales de carga, pero uno que fue así como el animal perfecto para la actividad de la minería fue la mula. Lo utilizaban como un animal de carga para la minería porque era el animal que era el adecuado para hacer el transporte de estos recursos. En pocos años, dijimos, estos animales empezaron a ver en muchos lugares. Servían uno como alimento para las personas que trabajaban en las minas, los utilizaban para las carnes, para la alimentación, utilizaban las pieles de los animales para unas técnicas de separación de los minerales, para separar el oro y la plata como si fueran las pieles como un tipo un colador, y los usaban para cernir y poder separar los minerales. Entonces, pues ahí se complementaban estas actividades. La producción de ganado fue muy útil dentro de la actividad de la minería por sus características de las diferentes regiones de la ahora Nueva España. Hubo una gran cantidad de terreno que se utilizó para la crianza de animales. Empezaron como hacer, como acercar y a tener como espacios para los caballos, estos para las vacas, estos para las gallinas. Entonces ya los indígenas de estas regiones empezaban a familiarizar con este tipo de animales, a ver qué era lo que producía cada animal, para qué iban a utilizar la leche, los huevos, la piel, para qué iban a utilizar las carnes. Y empezaron a darles como ese uso que los españoles querían que se les diera. Y ojo, muchas de estas actividades giraban en torno a lo que era la actividad económica de la minería. Dijimos que en los centros mineros estaban pues las minas, y cercanos a ellos estaban las haciendas, estaban los lugares comerciales, los mercados, etcétera, para que todo estuviera cerca de los centros de trabajo, siendo la minería pues la actividad económica más importante. Una de las consecuencias de la introducción de ganado fue que hubo conflictos. ¿Por qué? Porque empezaron los animales a destruir los sembradíos de los indígenas. Empezaron como cuando salían como a pastar, se iban a los sembradíos y se empezaban a comer las cosechas, algunas que todavía no estaban listas y andaban ahí mordisqueando los árboles, las milpas. Entonces empieza a generar como ciertos conflictos. La demanda de pieles y de carnes para los centros mineros era como mucho lo que se necesitaba, y empezó a ocasionar que los indígenas descuidaran lo que eran los cultivos por estar enfocados a la parte de la ganadería. Y por último, otra de las cositas así como no tan buenas es que la expansión del ganado traído por los europeos propició la deforestación y la erosión de los terrenos, pues las vacas solían comerse los árboles jóvenes y no permitían pues que hubiera más crecimiento. En pocos años cambió el paisaje, en pocos años cambió la manera de alimentación de la población indígena, porque pues ellos estaban acostumbrados como a otro tipo de hábitos, pero ahora con la introducción de animales, pues sus hábitos alimenticios cambiaron bastante. La siguiente actividad económica es la agricultura. En la antigua región de Mesoamérica pudimos ver que hubo un cambio notable. ¿Por qué? Porque antes de que llegaran los españoles, la agricultura se dedicaba casi exclusivamente a lo que era la producción del maíz, de la calabaza, el frijol y el chile. Cuando llegan los españoles, ellos introdujeron otros tipos de cultivos, entre ellos el trigo, que se volvió muy importante, igual que la caña de azúcar, el arroz, la cebada y el olivo. Estos cultivos necesitaban grandes extensiones de tierra. Hubo un despoblamiento en la sociedad. ¿Por qué? Porque a medida que los españoles llegaron, pues realizaban viajes otra vez a Europa, a España, y venían, llegaban por África por los esclavos, etc. Entonces empezaron a traer muchas enfermedades, y los primeros años de Nueva España, pues gran parte de la población indígena murió devastados por este tipo de enfermedades, estas epidemias que hubo.
Esto provocó el abandono de tierras que muchas veces fueron ocupadas por los españoles. También hubo procesos de despojo en donde aquellos indígenas que desde los tiempos prehispánicos habían sido dueños de tierras, que logran sobrevivir a toda esta matanza y ahora son, pues sus dueños son los españoles, les empezaron a quitar sus tierras y los españoles empiezan a tener como el dominio de estos territorios, despojando a los indígenas que quedaban, los indígenas que se murieron a causa de las enfermedades, pues los españoles también se quedaban con sus tierras y a partir de esto empezaron a crearse lo que eran las haciendas. Eran grandes extensiones de tierras en donde se trabajaba la ganadería, la agricultura y esto era para abastecer a los centros mineros. Se utilizaron nuevas técnicas en cuanto a la agricultura, diferentes técnicas, nuevas técnicas diferentes a las que tenían los indígenas. Se trajeron nuevos árboles frutales donde había árboles como manzanas, de ciruelas, de duraznos. Se empezó a utilizar la yunta, que es jalada por los bueyes para hacer los arados, para arar en los sembradíos, y se empezaron a utilizar molinos de tracción para mover lo que era el agua, y tenían algunos instrumentos para trabajar las tierras, cosas que antes pues no se tenían porque todo era manual. A lo largo de Nueva España comenzaron a generarse muchas haciendas. Estas haciendas eran lugares también en donde tenían a los indígenas, a los esclavos africanos trabajando para los hacendados, que también era parte de las encomiendas que había puesto el gobierno de España. Estas maneras de apropiarse de las tierras originaron que estos territorios se convirtieran como en ejidos, pero al estilo europeos. Estos ya estaban como más modernos para esas épocas, tenían grandes construcciones coloniales y estaban como con una mayor organización. En algunas haciendas, como las haciendas que eran para lo que era la azúcar de caña, estaban en las zonas más cálidas porque ahí es donde se podía dar esta producción. No se tenía suficiente mano de obra indígena y es ahí en donde se empezaron a traer a los africanos para que trabajaran en lo que era la caña de azúcar. También hubo españoles que no tenían tantos recursos económicos, que ellos se quedaron en haciendas como de recursos un poquito más bajos, y ellos también trabajaban la tierra y se dedicaban a la domesticación de animales. La producción de las actividades que se daban tanto en la agricultura como en la ganadería eran para abastecer a las haciendas, eran para autoconsumo, y la mayor parte de ellas se iban para los centros mineros para abastecer a las personas que trabajaban ahí, con la intención de que no se alejaran de sus centros de trabajo y pues que estuvieran el mayor tiempo posible trabajando, y ellos les acercaban el alimento y los artículos de primera necesidad. La agricultura fue fundamental en la economía de Nueva España. ¿Por qué? Porque había muchos productos que se producían, en esta región de Nueva España, que no los tenían en Europa. Entonces los españoles empezaron a llevar muchos productos, a exportar productos a España, y eso estaba generando muy buenas ganancias. Originó las ganancias, los productos que se llevaban como la vainilla, el aguacate, el jitomate y el cacao. Esas tres actividades fueron las que durante todo el periodo colonial mantuvieron un equilibrio y estuvieron sustentando la economía de Nueva España. Necesito que vayan ahora a la plataforma de Santillana para que vean la actividad que vamos a desarrollar relacionada a estas tres actividades económicas. Nos vemos en la siguiente clase. Bye.